que tiene una cercanía ideológica bastante estrecha con Javier Milei, que lo conoce, que han compartido foros, y es uno de los nombres que suena con más fuerza. Probablemente en las próximas horas tengamos ya la confirmación, pero te diría que hoy es el candidato que tiene más papeletas para quedarse con el puesto que dejó la semana pasada Rodolfo Barra, expulsado por el gobierno, a quien acusaron de haber incumplido con sus funciones, de no haber jugado de la forma que ellos esperaban en la Casa Rosada en favor del gobierno, con algún dictamen sobre todo que tuvo que ver en materia laboral. Y bueno, lo que en algún momento había sido un puesto que se consideraba como que iba a ser clave por la experiencia que tenía Barra en el gobierno de Carlos Menem, por la estatura jurídica, si querés, del personaje y los conflictos que se podían imaginar que podía llegar a tener este gobierno con su agenda reformista en la justicia. Finalmente termina como una gestión casi sin pena ni gloria, y veremos qué pasa si se confirma en las próximas horas este recambio, ¿no? Una figura con un perfil distinto al de Barra, menos, si querés, con una trayectoria menos rutilante en el mundo de la política y del Poder Judicial, pero más cercano ideológicamente al presidente. Quizás el nombre de Rodolfo Barra no cuadraba en esta idea de tu editorial del fin de semana en La Nación, de este Javier Milei recargado, ¿no? Bueno, a ver, ideológicamente Barra está muy cerca de lo que planteó Milei, por ejemplo, en Davos, ¿no? Era una persona con ideas, o es una persona con ideas muy conservadoras. Creo que lo que no encajaba, no había nunca llegado a sintonizar del todo con el equipo que hoy tiene la principal responsabilidad en la gestión de Javier Milei, a cargo de básicamente Santiago Caputo. Él venía más cercano, más vinculado a el primer jefe de gabinete del gobierno, Nicolás Posse, y después de esa salida quedó un poco relegado en la consideración del círculo íntimo del presidente. Recién estamos viendo imágenes en vivo de la Casa de Gobierno, en esta definición que quizás se esté ultimando durante la tarde de hoy, siempre con el consenso del presidente, pero a unos metros de allí, en oposición, está el Congreso Nacional, ¿no? Con estas sesiones extraordinarias que se dilatan, se hacen esperar. Sí, miren, muy demorado ese proceso. La idea es que la semana que viene empiece a haber una actividad ya firme y que pueda haber algún avance con las leyes que el gobierno pretende sacar. La prioridad del mes y, sí, te diría mes y pocos días que queda de sesiones extraordinarias es que se resuelva el calendario electoral, esto es, se suspendan o eliminen, el gobierno quiere que se eliminen, gran parte de la oposición plantea que se suspendan las elecciones primarias para ya conocer con un poco más de claridad cómo se va a votar este año, con qué sistema y en qué fechas. Bueno, ese es el punto que hoy casi te diría concentra la atención y la discusión. Los otros temas que sí están en la agenda y de los que se va a hablar mucho, pero probablemente no lleguen a concretarse, son los de ficha limpia, tema que, bueno, el gobierno casi forzado por la opinión pública o por un sector de la opinión pública que uno presume que apoya al gobierno, presenta un proyecto, puede llegar a tener algún avance en la Cámara de Diputados, difícilmente ocurra eso en el Senado, y después está el tema de la Corte, con todavía muchas complicaciones en un pantano muy difícil que del Congreso salgan aprobados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Entonces, te diría que la atención parlamentaria hoy está puesta en si se resuelve o no cuál va a ser el modelo de competencia que vamos a tener este año en las elecciones legislativas. Martín, creo que lo definías muy bien, que el gran interés ahí del gobierno es la eliminación de las PASO, y los otros dos están atados, son dos temas que ves vinculados, porque se está hablando, por ejemplo, en las últimas horas de una cláusula dentro de ficha limpia que habilitara a Cristina como si eso fuese moneda de cambio para la aprobación del pliego del hijo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que el problema, es cierto, sí, lo que vos decís, están muy ligados los temas. Veo muy difícil que el gobierno quiera sacar una versión de ficha limpia que incluya sacar a Cristina del medio, ¿no? Porque en definitiva entonces ahí va a quedar muy expuesto que existió una negociación con el kirchnerismo y el gobierno todo el tiempo intenta
exponer la idea de que con el kirchnerismo no negocia. Entonces, si lo que quiere es que no haya un impedimento para que Cristina sea la candidata, lo que tiene más fácil es no impulsar el proyecto. Ya lo presentó, que fracase dejarlo que... en el Sí, Senado. dejarlo que fracase por su propio peso y no hacer una corrección en la que quede, digamos, vamos a decir en términos brutales, que deje los dedos pegados, que el gobierno negoció con Cristina Kirchner un pacto para excluirla de ficha limpia. En definitiva, ficha limpia hoy es una ley sobre Cristina. No hay otro político de primer orden que hoy esté con 2 condenas en los hombros, ¿no? Entonces, si se va a votar esta ley y se va a excluir a Cristina, el gobierno va a quedar de alguna manera pegado. Martín, hace instantes hablábamos con Maxi sobre cómo esta alianza que no termina de nacer, parece que muere antes de nacer, que es La Libertad Avanza con el PRO, ¿no? Con la réplica del presidente a Jorge Macri. ¿Crees que puede ser potable que avance en algún momento durante el año? Falta todavía para las elecciones, pero parece que está complejo el tema. Sí, está muy complejo, básicamente porque lo que está buscando el gobierno, lo que está buscando Javier Milei es fagocitar al PRO, es quedarse con el PRO y diluirlo dentro de una nueva formación que se llame La Libertad Avanza o como quieran ponerle, pero que ya no sea más el PRO. Y eso es muy difícil de aceptar para por lo menos los primos Macri, para los 2 Macri. Hay sectores del PRO que no lo ven con tanto problema, no tienen tanto cariño, si querés, por el sello, ni por la construcción política que significó el PRO, lo que implicó para la historia reciente de la Argentina, y están más tentados a ir hacia ese camino, lo que hizo Patricia Bullrich, si se quiere, y la gente que la acompaña de más cerca. Entonces es muy difícil que se dé de manera, por lo menos por las buenas, esa negociación cuando uno de los 2 sectores lo que está buscando es comerse al otro, ¿no? Entonces, ayer Jorge Macri puso una barrera ahí con su crítica al discurso de Milei en Davos, y él va encaminado a competir en la ciudad donde cree que tiene una posibilidad más clara de plantarle al gobierno oposición y ganarle. Pero bueno, después hay que discutir los cargos nacionales. Mauricio Macri está siendo un poco más cauto en ese juego. En algún momento entró en ese anzuelo que tiró Milei de que quería negociar un acuerdo contra el kirchnerismo para derrotar al kirchnerismo. Le puso condiciones, Milei rechazó esas condiciones. Entonces creo que vamos a ver durante algunas semanas más o meses, te diría, estas idas y vueltas, porque el PRO sabe que gran parte de sus votantes hoy están acompañando a Milei y Milei cree que esa condición lo obliga al PRO a rendirse en algún momento del camino. Vamos a ver hasta dónde llega el, vamos a decir, coraje del PRO para enfrentar a un presidente que saben que al final del camino tiene el objetivo de casi te diría de terminar con esa organización política que es el PRO. Martín, en sentido opuesto, mientras todos tenemos la vista puesta ahí en un posible acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO, ¿hay ya encaminado o bastante encaminado un acuerdo con un sector del radicalismo? Yo te diría que más que con un sector del radicalismo es con radicales aislados. Ahí es donde tiene más fácil el gobierno su estrategia. El gobierno no quiere acuerdos de cúpula. Cuando Macri le dice sentémonos a una mesa a discutir un proyecto, Milei le dice no hay ningún proyecto que discutir, el proyecto es el mío, en todo caso de lo que tenemos que discutir es cuántos lugares te damos en la lista. Y con el radicalismo eso es más fácil porque el radicalismo como partido no va a estar ahí adentro, tiene la conducción actual del partido con Martín Lustó está claramente en la oposición. Los gobernadores están en una posición un poco a la defensiva, tratando de cuidar sus distritos y ver si pueden hacer algún tipo de acuerdo puntual. Y lo que sí hay después es mucho dirigente radical que comulga con las ideas del gobierno o que ve que el gobierno le ofrece una posibilidad de, vamos a decir, laboral mejor que la del sello histórico de su partido y están dispuestos a ofrecerse para esa lógica que le impone el gobierno, que es decir, bueno, vení con nosotros, dame tu armado en tu provincia, en tu municipio o en donde tengas algo de peso y yo te doy lugares en las listas. Entonces, en el radicalismo eso lo vamos a ver en muchos distritos. Vamos a ver a dirigentes a título individual pasándose a La Libertad Avanza o pactando con La Libertad Avanza, no sé si embanderándose del todo. Lo que no creo que se vea así es un acuerdo institucional con el radicalismo. Martín, como siempre, un placer, ¿eh? Muchísimas
muchísimas gracias. Y Lo recomiendo mismo, un el abrazo a los dos. editorial, que está publicado todavía en lanación.com. Muy interesante. Gracias, hasta luego. Felicitaciones y también a nuestro camarógrafo allí en Casa de Gobierno, muy atento, ¿no?, con el movimiento, la salida del presidente Javier Milei de Balcarce 50. Un abrazo grande para nuestro cámara ahí, bien atento. Antes de